La mujer del candil. Descubierto el misterio escalofriante de un legado maldito en Guerrero. La noche caía como un manto oscuro sobre el pequeño pueblo de Guerrero. Juan, un joven albañil, sentía que una sombra lo seguía. La historia de la mujer del candil, susurrada en las esquinas del pueblo, lo acechaba desde la muerte de su padre. Su madre, perdida en un mar de tristeza y enfermedad, repetía con voz temblorosa que la mujer del candil atrapaba a los traidores, a aquellos que osaban fallar en su lealtad. Juan había ignorado esos relatos hasta que una tarde, mientras trabajaba en una construcción abandonada, su vida cambió para siempre. Al tropezar con un viejo candil cubierto de polvo, un escalofrío recorrió su espalda. Al encenderlo, las llamas revelaron visiones espeluznantes de personas que habían desaparecido del pueblo. Sus ojos vacíos lo miraban con desesperación, sus secretos resonando en su cabeza. «No deberías haberlo hecho», parecían gritar, mientras Juan sentía que el aire a su alrededor se volvía cada vez más denso. Un terror inexplicable comenzó a crecer en su interior, y aún así, la curiosidad lo mantenía intrigado. Pero luego llegaron las cartas amenazantes, garabateadas con letras temblorosas, advertencias de que se estaba metiendo donde no debía, que los ojos del pueblo estaban fijos en él. Cada día, una nueva misiva llegaba a su puerta, revelando oscuros secretos que había preferido ignorar. Juan se sentía aislado entre rostros familiares que ahora se miraban con desconfianza, convirtiéndose en sombras que lo rodeaban. El miedo se convirtió en su compañero constante. Su hogar, que una vez le había parecido un refugio, ahora era un calabozo de inquietud. Las pesadillas de su madre acrecentaban su angustia. Su llanto desgarrador en plena noche reverberaba por las paredes de la casa. «Es la mujer. Ella viene por mí», balbuceaba entre susurros. Juan se encontraba en un dilema. ¿Era su madre simplemente enferma? ¿O había algo más, algo aterrador que se ocultaba en las historias que ella contaba? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La desesperación lo llevó a combatir el legado familiar, a investigar las leyendas que lo acechaban. Pero por cada respuesta, más preguntas surgían. Mientras más se adentraba en el misterio de la mujer del candil, más se sentía atrapado en una red de mentiras tejidas por aquellos que había considerado amigos. Cada rincón del pueblo parecía susurrar: ¿quién traicionaría a quién? Y así, una noche, armado con el candil, Juan se decidió. Frente a la inminente verdad, se planteó una pregunta crucial. ¿Estaba listo para descubrir el oscuro secreto que podría alterar el destino de su familia y cimentar su propia perdición? Con el corazón desbocado y los labios secos, avanzó hacia la oscuridad, consciente de que la fatídica mujer podría estar acechando en cada sombra. Sería un encuentro que lo liberaría o lo condenaría. Juan avanzó con cautela, el candil alzado en su mano temblorosa. La luz danzante proyectaba sombras inquietas en las paredes de los edificios en ruinas. Cada paso lo acercaba a la oscuridad que había comenzado a consumirlo. Su mente corría, buscando formas de enfrentar lo desconocido, pero el susurro de su madre resonaba en su cabeza, advirtiéndole de los peligros que acechaban. Sintiendo que sus piernas temblaban, llegó a la plaza central del pueblo, un lugar que solía estar lleno de risas y vida. Ahora, el silencio era abrumador.
Las farolas apagadas parecían ojos cerrados, y los árboles se erguían como figuras fantasmas. Fue ahí, en el centro, donde su padre había desaparecido hace años. Juan recordaba cómo lo habían buscado sin tregua, mientras las sombras del pueblo miraban desde lejos, imperturbables. De repente, una brisa fría recorrió la plaza, haciendo que un escalofrío le erizara la piel. Se giró rápidamente, pero el único movimiento era el de su propio aliento, que se convirtió en vapor bajo la luz tenue del candil. «Alguien está aquí», pensó, y su corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de su pecho. Mientras estaba absorbido en su angustia, una figura apareció en el borde de la plaza. Era una silueta femenina, vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro que se agitaba como sombras vivientes. Juan sintió que el aire se volvía pesado. La mujer del candil. «¿Por qué has encendido el candil?», preguntó con voz suave, pero que retumbaba en su mente como un eco en un abismo. Juan no podía responder, atrapado entre el terror y la fascinación. El sonido de una risa apagada llenó el aire, y él comprendió que no estaba solo. La plaza no estaba vacía, allí estaban los rostros de los desaparecidos, sus ojos llenos de desesperación, como si estuvieran reclamando justicia. «Los traidores siempre pagan sus deudas», dijo la mujer mientras avanzaba hacia él. «Tu padre conoció el precio de la traición. ¿Estás dispuesto a asumir el mismo destino?». Esa pregunta lo conmovió hasta lo más profundo. Los ojos de su madre aparecieron en su mente, llenos de sufrimiento. «No, no puedo ser como él», replicó Juan, su voz quebrada por el miedo y la angustia. «¿Acaso quieres salvarla?», inquirió la mujer, ahora apenas a un par de pasos de distancia. El candil en su mano iluminó su rostro, y Juan notó que sus ojos, aunque oscuros, brillaban con una intensidad aterradora. El candil es el refugio de los secretos. Cada llama es un grito atrapado, cada sombra, un alma perdida. El mundo se le cerró y el pánico lo abrumó. Con un movimiento, la mujer alzó una mano y el candil apagó su luz de un soplo. Las sombras se abalanzaron sobre él, y el aire se volvió denso, casi irrespirable. Juan intentó retroceder, pero algo lo atrapó por detrás y lo arrojó al suelo. Cuando logró girar su cuerpo asustado, se encontró rodeado de las almas que una vez había visto en sus visiones. Sus ojos vacíos lo miraban. El silencio de sus gritos era un tormento en su mente. «¡Ayuda!», gritó Juan, pero el eco de su voz se perdió en la inmensidad helada que lo rodeaba. La mujer se inclinó hacia él y en su aliento sintió el olor a tierra y muerte. «Entiende, Juan, la lealtad tiene un precio y tu familia ha defendido mucho tiempo en la oscuridad. Dirígete al origen de la maldición si quieres liberarte o perderlo todo». Entonces, en un parpadeo, las almas se desvanecieron y el frío se retiró como un buen recuerdo. Juan, aturdido, quedó solo en la plaza. Con el candil apagado y su corazón latiendo con fuerza, una sola idea atormentaba su mente: ¿dónde encontrar el origen de la maldición? La sombra de la mujer había dejado una huella indeleble en su alma, y un nuevo terror crecía en su interior. Con miedo y determinación, Juan sabía que debía seguir, pero ¿a dónde acudiría? La respuesta a su angustia estaba cerca, y tendía su mano con un brillo sombrío, prometiéndole revelaciones y horrores. Ahora, él no solo buscaba respuestas, estaba dispuesto a enfrentarse a las verdades que había dejado ocultas durante tanto tiempo. Pero, ¿qué precio tendría que pagar para deshacer el legado de la traición que lo ataba? El candil encendido podría ser la clave, pero también su condena. Y en ese pensamiento, la oscuridad comenzó a cobrar vida nuevamente en la plaza, preguntándose quién sería el siguiente que contestaría la llamada de la mujer del candil. ¿Quién pagaría la deuda? El aire en la plaza se mantuvo en un frío sepulcral.
Juan respiró profundamente, tratando de despejar su mente de la confusión. La mujer había desaparecido, pero su eco seguía resonando en su cabeza como un canto siniestro. El candil, aún en su mano, parecía pesar más que antes, como si estuviera cargado de secretos oscuros. ¿El origen de la maldición?, repitió Juan, la voz casi un susurro. ¿Dónde se encuentra? La plaza, aunque vacía, parecía susurrarle respuestas, guiándolo hacia un rincón que antes había pasado por alto. Las sombras se alargaban y se movían al margen de su visión, haciéndose más densas a medida que se acercaba al viejo ayuntamiento, un edificio descartado que solía ser el corazón del pueblo. Las ventanas, repletas de polvo, eran como ojos ciegos. Allí, seguro que hay algo que me cuente la verdad, pensó con una mezcla de esperanza y terror. Con el candil apagado, Juan se acercó lentamente, sintiendo que cada paso era un desafío a la oscuridad. Se agachó y recogió una piedra en el camino. La sostiene con fuerza. Su respiración se volvía más rápida. El silencio lo rodeaba con violencia. Al empujar la puerta crujiente, un chirrido lacerante rompió la calma, resonando como un grito ahogado. El interior estaba lleno de polvo y telarañas, pero no era la suciedad lo que atrajo su atención. Al fondo, un brillo tenue se filtraba entre las grietas de las paredes, como si el lugar atesorara secretos olvidados. Caminó hacia la luz, cada paso resonando como un eco de su corazón. Su mente se llenaba de imágenes de su padre, de sus risas y de aquel último día en que se desvaneció entre las sombras del pueblo. No puedo dejar que todo termine aquí. No debo ser un traidor como él, se decía a sí mismo, repitiéndolo como un mantra. Al llegar a un pequeño salón, se encontró con un viejo retrato de una mujer, la misma que había visto en la plaza. «¿Quién eres?», preguntó entre dientes. «¿Por qué nos has maldecido a todos?». La figura en el retrato parecía mirarlo con sus ojos vacíos, acusativos. Vio una palabra tallada en la base: venganza. Un escalofrío recorrió su espalda. Era como si la mujer del retrato le respondiera, como si su sufrimiento lo alcanzara. El candil que había dejado en el suelo comenzó a titilar, llenando la habitación con una luz tenue y temblorosa, como un corazón asustado. Juan se precipitó hacia la fuente de luz. Era un diario, desgastado y polvoriento, que yacía abierto. Las páginas estaban manchadas con profundas inscripciones, garabateadas en un idioma que apenas comprendía. De repente, un viento helado atravesó la habitación, haciendo que las páginas se pasaran rápidamente, como si intentaran escapar. El aire se volvió denso. Juan sintió que lo rodeaba una presencia que lo observaba. «No estás solo», escuchó un murmullo en su mente, una voz que lo llenaba de terror. El candil iluminó el pasillo detrás de él. Allí, en la oscuridad, figuras con rostros sombríos comenzaron a emergir, rodeándolo. Eran los desaparecidos, extendiendo sus manos hacia él, sus ojos reflejando un dolor inimaginable. «¡No!», gritó Juan, dando un paso hacia atrás, el diario en su mano temblando. «¡No puedo! ¡No quiero esto!». Pero la figura femenina apareció de nuevo, esta vez más clara. «Tu padre eligió el silencio, pero tú tienes el poder de cambiarlo». Su voz reverberaba mientras las almas se acercaban. ¿Aceptarás ser la voz de los olvidados o permitirás que la maldición continúe? La tensión se hizo palpable. Un silencio abrumador lo atrapó. Juan sintió que el peso de la historia, de la traición, caía sobre él. Con el corazón en la garganta, supo que cada elección tenía un precio. Y en ese instante, algo en el suelo empezó a brillar, atrayendo su mirada. Era un fragmento de un viejo candil, destellando como un faro en la oscuridad. ¿Sería la clave para desentrañar este horror?
La oscuridad aumentaba a su alrededor, y la presencia de los desaparecidos se tornaba más amenazante. Juan comprendió que debía decidir rápido, que el tiempo se le agotaba. «¿Qué haré?», susurró para sí mismo, sabiendo que cada segundo contaba. El dilema pesaba en su pecho. Tendría que elegir su camino y, en ese momento crítico, todo podría desmoronarse en una ola de terror y revelaciones. ¿Sería capaz Juan de enfrentarse a lo que descubriese o se dejaría llevar por las sombras de un legado maldito que parecía no tener fin? El fragmento del candil brillaba intensamente, proyectando un destello que iluminó brevemente el rostro angustiado de Juan. Una visión distorsionada de los desaparecidos danzaba alrededor de él. Sus rostros reflejaban desespero y súplica, como si cada uno de ellos intentara contar su historia en un lenguaje mudo y pavoroso. «El candil», murmuró Juan, sintiendo que el calor que emanaba del cristal caliente lo atraía. Un instinto ancestral le decía que esa pieza perdida podía contener el poder que tanto buscaba. Pero la voz de la mujer, en el aire frío que lo rodeaba, resonaba con la amenaza de un destino inevitable. «Hazlo, antes de que sea demasiado tarde», insistió. Respirando hondo, supo que no podría escapar de esta prueba, que su propia historia estaba entrelazada con la de aquellos que lo miraban suplicantes. Acercó su mano al destello, y en el momento en que sus dedos tocaron el cristal, una oleada de sensaciones lo atravesó. Risas, gritos, dolor y una profunda tristeza. Era el eco de vidas destrozadas. El pasillo comenzó a distorsionarse, como si el tiempo y la realidad se retorcieran a su alrededor. El suelo vibraba y las paredes parecían querer cerrarles el paso, traspasando la frontera entre el más allá y el presente. Los rostros de los desaparecidos se distorsionaron, mezclándose en una grotesca exhibición de desesperación. «¡Escucha nuestra historia!», gritaron en coro, formando un eco que retumbó en la estructura del ayuntamiento. «¿Cómo puedo ayudarles?», Juan gritó por encima del clamor, sintiendo cómo el terror y la urgencia se aferraban a su garganta. La mujer del retrato apareció en el aire frío, flotando como un espectro. Sus labios se movían lentamente. «Debes liberar a sus almas. La clave está en la historia que guardan. Solo así podrás romper la maldición que pesa sobre este lugar». Con cada palabra, la atmósfera se volvía más opresiva. Cuanto más intentaban comunicarse, más intensa se volvía la presencia espectral. Las manos de los desaparecidos se acercaban a él, buscando contacto, pero también deseando escapar de su condena. Juan sabía que tenía que actuar. Su pulso se aceleraba mientras recordaba las historias de su padre sobre el pueblo, de una antigua traición que lo había sumido en la tristeza y el silencio. «El diario», pensó, recorriendo de nuevo su mente. Se agachó rápidamente, cuidando de no perder la conexión con el candil. El viejo diario, que ahora parecía más un artefacto enigmático que un simple libro, era donde todo empezaría. Al abrirlo, las palabras comenzaron a brillar en una luz jadeante, trayendo consigo imágenes de un pasado traumático, un pueblo dividido por la codicia y el odio. Las figuras se acercaron aún más, herdando el aire con un sentimiento de desesperación que incrementaba. La mujer en el retrato sonrió melancólicamente. «Recuerda, Juan, la verdad tiene un precio. Libera su historia, pero ten cuidado con lo que revelas». Mariposas de terror revolotearon en su estómago. «¿Y si el precio es más alto de lo que pienso?», se preguntó. De repente, un grito desgarrador rasgó la calma. Los desaparecidos comenzaron a caer de rodillas, sus rostros distorsionándose en una agonía palpable. Fue entonces cuando Juan comprendió que el tiempo se estaba acabando, que debía resolver el rompecabezas antes de que la oscuridad se lo tragara todo. «¿Qué me harás?», les gritó.
Su voz se alzó en un clamor de desesperación. ¡Habla! Unas sombras alargadas se abalanzaron hacia él, y la atmósfera estalló en un torbellino de voces. La luz del candil se intensificó, proyectando figuras de un tiempo antiguo en las paredes, como si los ecos de la historia estuvieran deseando ser escuchados de una vez por todas. «Espera», dijo la mujer con voz cautivadora, mientras los ojos de Juan se entrecerraban, intentando resistir el espectáculo. «Tú eres el candidato perfecto, pero al final son tus decisiones las que sellarán este destino». La tensión en la sala se hacía insoportable, y cuando el candil comenzó a parpadear nuevamente, Juan entendía que la revelación de esa historia lo llevaría a descubrir no solo la verdad sobre los desaparecidos, sino también sobre su propio pasado y la culpa que había cargado. Sin embargo, al mirar la última página del diario, algo lo detuvo. Una advertencia. «Atrévete a abrir la puerta que no estás listo para cruzar, y pagarás el precio más alto». Las sombras se arremolinaban a su alrededor, y el eco de sus decisiones resonó en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar las verdades que se ocultaban detrás de la historia de su pueblo? ¿O sus decisiones lo llevarían a perderse en esas tierras malditas para siempre? Las voces estallaron en un grito ensordecedor mientras una puerta se abría lentamente detrás de él, revelando una oscuridad que prometía más que su peor pesadilla. ¿Se atrevería a cruzar el umbral del horror? Las sombras danzaron una vez más, y Juan sintió que ya no había vuelta atrás. El aire se volvió denso, como si la oscuridad misma tratara de aferrarse a Juan, deslizándose por su piel y envolviéndolo en un abrazo helado. El sonido de su propia respiración se tornó un eco inquietante en la vasta sala, casi como si los ecos del sufrimiento de las almas atrapadas estuvieran riéndose de él. La puerta detrás de él se abrió más, revelando un cuadrante de sombras que vibraban, pulsantes, invitándolo a cruzar, a perderse en un abismo que nunca podría volver a recordar. «Juan». La voz de la mujer flotó en sus oídos, llena de tristeza y urgencia. «No temas. La verdad nunca es lo que parece. Lo que enfrentas puede que no sea solo la historia de ellos, sino también la tuya». Los desaparecidos, con sus ojos vacíos y bocas abiertas en un grito mudo, se habían dispersado por el pasillo, como si se transformaran en sombras y luz al mismo tiempo. «Libéranos», susurraban, «libera nuestras almas». Con el corazón acelerado y la mente en un torbellino, Juan dio un paso hacia adelante. Al hacerlo, una energía punzante lo abrazó. Era el candil, lleno de poder y desesperación. «¿Qué debo hacer?», susurró, confiando en que la mujer lo escuchara. Pero antes de que pudiera procesar su propia pregunta, una ola de memoria y dolor lo golpeó como un rayo. Imágenes del pasado invadieron su mente. El pueblo, alguna vez lleno de risas y vida, ahora marchito. Familias destrozadas por rumores, niños perdidos en la niebla del rencor. Pero entre las visiones, una figura destacaba, su padre, de pie en la plaza del pueblo, asombrado y devastado, al escuchar la noticia de una traición. La escena era tan vívida que casi podía sentir la desesperación de su padre aplastándolo. «No, no, no puedo», gritó Juan en un arranque de pánico, consciente de que las malas decisiones del pasado volvían a atormentarlo. Pero ya era demasiado tarde. Todo a su alrededor empezó a girar con una fuerza inmensa. El candil se iluminó aún más, y por un instante la habitación se llenó de un halo brillante. El rostro de la mujer brilló con luz. «Cada historia tiene un precio, Juan. Para romper la cadena, debes ser valiente. Escoge la verdad que lastima o la mentira que atormenta». Su voz, aunque suave,
traía consigo la certeza de que el tiempo se agotaba. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, atrayéndolo hacia la puerta que se abría. Se sintió como una marioneta, un simple hilo comenzando a ser tirado por fuerzas que no comprendía. Debo liberar a estas almas, pero ¿cómo? Su mente luchaba con la idea de reconocer su propio pasado, de enfrentarse a la verdad ante sus ojos. Con una resolución creciente, se dio la vuelta hacia la oscuridad. La puerta brillaba como un abismo infinito, como un eco de lo que debía desenterrar. «Voy a liberar tu historia», declaró con firmeza, cada palabra resonando en su pecho. Repentinamente, un grito desgarrador estalló en el aire, más intenso que antes. Las sombras que lo rodeaban se unieron en un tornado de lágrimas y quejas, una mezcla de historias escondidas. Un ciclo interminable de dolor lo envolvió, y sus piernas temblaban mientras trataba de mantenerse en pie. «¿Qué se esconde detrás de esa puerta?», se preguntaba, incluso mientras una parte de él quería huir. Era consciente de que lo que encontrara pudiera poner en peligro su alma, pero también sabía que no podía dejar que esos rostros suplicantes se disolvieran en la nada. Atravesando el umbral, Juan sintió una oleada de frío intenso. Al otro lado, la penumbra lo devoró, dejando atrás todo lo que conocía. Pero, entre las sombras, una figura se alzó. Era él mismo, más joven, su reflejo con una expresión de miedo y traición. «Serás capaz de enfrentar lo que escondes», murmuró el eco de su propio pasado, mientras el miedo lo paralizaba. «Serás fuerte ante la verdad de tu familia». El instante se expandió como un latido. El candil estalló en una última explosión de luz, iluminando la escena. Las sombras y gritos se hicieron uno, y con una súbita claridad, Juan comprendió que el próximo paso no solo determinaría el futuro de los desaparecidos, sino el destino de su propia existencia. «¿Qué deseas, Juan?», resonó una voz saliendo entre la negrura. «Todo tiene un precio». El terror se apoderó de su ser mientras se debatía entre la luz y la oscuridad, y de la nada se dio cuenta de que no solo había otras almas en juego. Su vida, su esencia, podría estar en juego también. Juan sintió un nudo en su garganta. Enfrentar lo que era solo el comienzo, y la revelación de lo que había hecho podría convertirse en su condena. La puerta a su pasado se cerró de golpe tras él, dejando una sensación de vacío y desesperación. El eco de su destino se desvanecía en la distancia mientras lo consumía el deseo de conocer la verdad, sin importar el costo. ¿Seguiría adelante, enfrentando su legado, o se dejaría llevar por la sombra de su historia? El frío se intensificó tras el umbral, como si cada aliento que exhalaba Juan se convertía en vapor de miedo. La figura de su yo más joven, de pie ante él, resplandecía con la luz del candil, su rostro una mezcla inquietante de inocencia y dolor. «Adelante», susurró el reflejo, «no hay vuelta atrás». Su voz era un eco reverberante de traiciones pasadas y decisiones que habían alimentado el ciclo del sufrimiento. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Juan, su voz temblando, sintiendo cómo la angustia le cerraba la garganta. La habitación parecía encogerse, las sombras danzando alrededor de ellos como si fueran entidades vivas, ansiosas por devorar su valentía. «Lo que busco no es más que la verdad, Juan», respondió la visión, acercándose lentamente. «Una verdad que tú has eludido, pero para liberarlos a ellos, debes confrontarnos a nosotros, a ti mismo». Con cada paso que daba su joven yo, Juan revivía fragmentos de un pasado que había enterrado profundamente, memorias que traían consigo el eco de risas y llantos. Recordaba las discusiones sobre las traiciones, las promesas no cumplidas, las familias separadas. La ira y la culpa que había acumulado durante años ahora eran como veneno en su sangre. Recuerda aquella noche. Instó la sombra de su infancia con un estremecedor brillo en sus ojos.
Recuerda lo que sucedió. Nadie se atrevió a hablar. ¿Y tú? ¿Elegiste el silencio? La voz de su joven yo parecía hurgar en su interior, destapando heridas que creía cerradas, rasgando la tela de la memoria con cada frase. La noche de su abandono, cuando su familia fue destrozada por rumores que crearon división entre ellos. Un nombre se apoderaba de sus pensamientos. Andrés, el mejor amigo que se había convertido en el blanco de la traición. «¡Cállate!», gritó Juan, sintiendo que la desesperación lo invadía, mientras la parálisis de la incredulidad lo atenazaba. «No quiero recordarlo. No quiero. No puedo». Entonces, un viento helado azotó la sala, llevando consigo sus palabras como hojas arrastradas por una tormenta. La figura de su joven yo se desvaneció por un momento, pero la habitación seguía repleta de susurros, voces que surgían del suelo y de las paredes, cada una contando una historia diferente de traición y pérdida. «¡Libéranos!», clamaron ecos por doquier. «¿Cuánto más tiempo lo permitirás?». Con cada súplica, Juan sintió que el candil palpitaba con más fuerza, casi como un latido. Se dio cuenta de que en sus manos estaba el poder de la verdad. Aunque le aterrorizaba el costo de esa revelación, tenía la oportunidad de desentrañar los secretos ocultos en su propia familia y, al hacerlo, ofrecer paz a aquellos que una vez habían sido parte de su vida. La idea de exponer lo que había ocultado lo aterraba. ¿Qué pasará si descubro la verdad? ¿Qué sucederá si no soy digno? Con el corazón golpeando en su pecho como un tambor de guerra, se atrevió a dar un paso hacia adelante. «Afrontaré la verdad, sin importar lo que eso signifique», articuló con una resolución recién descubierta. De repente, el ambiente cambió. Una risa burlona resonó en la penumbra, un eco sibilante que provenía de las sombras, como si éstas se regocijaran ante su decisión. «¿Estás seguro, Juan? La verdad no es un camino fácil. Muchas almas buscan su liberación y no todas regresan. Y tú podrías ser una de ellas». La luz del candil comenzó a oscilar, como si el universo estuviera a punto de desmoronarse. El reflejo en la penumbra se torció, convirtiéndose en una sombra grotesca mientras la oscuridad lo rodeaba. La pregunta siniestra llenó el aire. ¿Estás listo para sacrificarte por la redención? ¿Para que otros vivan, si eso significa perderte a ti mismo? Juan sintió pánico mientras las sombras se lanzaban sobre él, como serpientes listas para devorar su valentía. Su mente giraba, atrapada entre la desesperación y la determinación, lo que significaba enfrentarse al horror de su propia historia y a los secretos que podrían llevarlo a la muerte. Mientras las sombras avanzaban hacia él, una lucha comenzó en su interior entre la lucidez del conocimiento y el horror del pasado que intentaba evitar. La sala se llenó de un eco de risas y gritos, y antes de que su decisión pudiera ser completa, su pasado lo envolvió por completo. ¿Quién está dispuesto a enfrentar la oscuridad en su corazón?, resonó una voz desgarradora entre la niebla. Juan sintió la presión de su legado aplastarlo, y en el acto final de coraje se preguntó: ¿realmente estoy preparado para perderme a mí mismo en esta búsqueda de verdad? Las sombras se multiplicaron, y con un frío extremo atravesándole la espalda, Juan supo que el verdadero terror apenas comenzaba. La oscuridad devoró a Juan, su mente atrapada en una tormenta de recuerdos y emociones. Las sombras se arrastraban hacia él, buscando su carne, su esencia. El frío helado se sentía como garras afiladas en su piel, pero el peso del pasado lo mantenía inmóvil. «No pienses en ello», gritó, tratando de ahogar las voces que susurraban sus pecados. Pero eran más que murmullos, eran gritos de aquellos a quienes había fallado. La luz del candil temblaba, y en sus destellos erráticos vislumbró figuras fantasmas, rostros que conocía, rostros que debían haber estado a su lado en la búsqueda de la verdad.
Sin embargo, todos quedaron atrapados en las telarañas de sus decisiones. —¿Qué has hecho, Juan? —preguntó una de las sombras, su voz temblando como un susurro del viento. Era la imagen de Andrés, su amigo desgarrado por la traición, los ojos hundidos en dolor mientras las lágrimas se deslizaban por su rostro etéreo. Tu silencio nos condenó a todos. ¿Qué te hace diferente ahora? Juan sintió que el retortijón de su estómago se intensificaba mientras un torrente de culpa lo inundaba. La imagen de su amigo lo empujaba hacia una verdad que había evadido durante años. No puedo cambiar el pasado, Andrés. No puedo, balbuceó, la voz perdida entre el desasosiego. Pero al decirlo, se dio cuenta de que eso no era cierto. Tal vez aún existía una forma de redención. Las sombras se acercaban más, formando un círculo apretado que lo envolvía hasta casi asfixiarlo. El precio de la verdad es alto, advirtió una voz susurrante, la cual le dejaba una sensación de desasosiego que le hacía erizar la piel. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Vas a arriesgarte a perder tu propia alma por la nuestra. La sala comenzó a girar y Juan, con su corazón en la garganta, se vio obligado a enfrentar una elección. Se enfocó en el candil, cuyas llamas danzantes proyectaban imágenes que se retorcían y giraban como reflejos distorsionados de su vida. Pudo ver momentos específicos, decisiones que había tomado, cada una enlazada a otra, creando una red inquebrantable de mentiras y secretos. El sufrimiento de los demás se tornaba en su sufrimiento. ¡Basta!, gritó, sacudiendo la cabeza, pero las sombras no se detuvieron. En su ritual de tormento se revelaron escenas de su infancia, risas ahogadas por el odio y el resentimiento. En un rincón lejano vio la mirada de su madre, derrotada y llena de miedo. Le había prometido ser fuerte, ser su protector, y sin embargo había aplaudido el silencio. Una ola de dolor lo golpeó, y en medio de la oscuridad, una chispa de claridad lo atrapó. «Voy a enfrentar la verdad», declaró Juan más firme esta vez. Las sombras rieron, pero su risa era un eco vacío, carecía de alegría. «No dejaré que me atrapen en sus redes, no más». De repente, la risa cesó. El silencio, sepulcral, sobrevino como una estocada. Las sombras se detuvieron a su alrededor, atentas, expectantes. Juan sintió su corazón latir, resonando con una energía renovada. Los suficientes secretos han quedado ocultos. Es hora de sacar la verdad a la luz, y si eso me cuesta, que así sea. Un fogonazo cegador iluminó la habitación, y por un instante la oscuridad retrocedió. Pero justo cuando la luz alcanzó su punto máximo, un grito desgarrador sacudió los cimientos de la casa. «No puedes escapar de lo que hiciste», resonó la voz de su joven yo, cada palabra como un golpe en su pecho. «La verdad no es solo tu carga, podría ser tu perdición». Mientras la luz se desvanecía, el rostro de Andrés apareció de nuevo entre las sombras, ahora más definido, más real. «Lo que está oculto no puede permanecer en la oscuridad, Juan. La verdad tiene un modo de regresar, y cuando lo haga, ¿estarás listo para enfrentar su horror?» La luz se apagó repentinamente, dejando a Juan en una oscuridad impenetrable, con una pregunta atormentadora resonando en su mente. ¿Estás dispuesto a descubrir a quién realmente has traicionado? La negrura lo envolvió, y un viento helado comenzó a soplar alrededor de Juan, arrastrándole consigo hacia un abismo incierto. Se sentía como un niño perdido en un bosque, el ruido de las hojas susurrando su nombre, llamándolo a una verdad que se negaba a aceptar. La luz que había presenciado, aunque fugaz, titilaba en su memoria como un faro de esperanza, pero también como un recordatorio de su propia impotencia. «¿A quién he traicionado?», murmuró para sí mismo, su voz flotando en la penumbra como un eco vacío. Intentó recordar, intentar conectar los puntos que se deslizaban de su mente como humo.
Cada rostro, cada sombra, lo observaba con expectativa, y él sentía su aliento helado como un recordatorio constante de que no había vuelta atrás. De repente, la atmósfera cambió. Un escalofrío recorrió su columna cuando sintió que una presencia se acercaba, algo denso y opresivo. Era una sensación familiar, una que había evitado durante años, el temor al juicio, a las consecuencias que siempre había ignorado. Juan retrocedió, la espalda contra la fría pared de la habitación, mientras el viento parecía cobrar vida, susurrando nombres y secretos inconfesables. La figura emergió de la oscuridad, casi desvaneciéndose en el aire. Era una mujer, erguida y con un candil en la mano. La luz proyectaba un halo extraño, creando sombras que danzaban como almas en pena. Su rostro era etéreo, sus ojos dos abismos inalcanzables que lo miraban con una mezcla de tristeza y determinación. «Juan», dijo con una voz suave, pero cargada con un poder inquietante, «todos acreditan sus demonios a los fantasmas de su pasado. ¿Cómo crees que ellos te han guiado hasta aquí?» No sé qué quieres decir», balbuceó Juan, pero en su interior una chispa de reconocimiento titilaba. Había algo familiar en su presencia, tal vez en la forma en que sostenía el candil, o en el eco de su voz, que le resultaba inquietantemente cercano. «Soy el eco de tus decisiones», contestó la mujer, acercándose un poco más, su luz iluminando partes de la habitación que había considerado perdidos. «Soy las verdades que has decidido ignorar, y estoy aquí para llevarte hacia lo que te niegas a aceptar». Juan sintió que el aire se hacía más pesado. Las sombras comenzaban a retorcerse a su alrededor con ansia, como si esperarían un despliegue de su dolor. «¿Qué verdad?», preguntó, la voz temblando. «¿Qué quieres de mí?». La mujer dio un paso adelante, y el candil iluminó su rostro con una claridad escalofriante. «La historia de tu vida no solo involucra a otros, sino a ti mismo. Cada traición, cada silencio, ha creado una cadena de sufrimiento. Ahora están listos para cobrar su precio. Tienes que enfrentar la oscuridad que has alimentado». De repente, la habitación pareció cambiar. Las paredes comenzaron a desmoronarse, y vislumbres de su pasado empezaron a fluir ante sus ojos. Su familia, sus amigos, cada uno fracturado por decisiones que había tomado o dejado de tomar. Eran reflejos de un Juan que había elegido la indiferencia sobre la valentía, el silencio sobre la verdad. Se vio ante sus propios ojos, arrastrado por remordimientos y decisiones que lo estaban consumiendo. «¿Vas a permitir que todo esto te defina?», preguntó la mujer, su voz firme como una sentencia. «¿Estás listo para enfrentar lo que realmente hiciste? La verdad que has ocultado tiene un poder destructivo, pero también uno liberador. Tu redención puede estar al alcance si tienes el valor de soltar el pasado que te persigue». Juan sintió que su corazón latía con fuerza, resonando en una mezcla de miedo y un atisbo de esperanza. Era la oportunidad para renacer, o al menos intentarlo. «¿Y si no puedo?», murmuró, su voz temblando. «Eso lo decidirás tú», dijo suavemente, y de repente la habitación se oscureció a su alrededor, dejando a Juan solo en la penumbra. «¡No! ¡Espera!», gritó, pero el eco de su voz se perdió en la nada. Se quedó quieto en la oscuridad, respirando con dificultad, sintiendo que el miedo lo aplastaba. La verdad lo estaba buscando, y sabía que pronto tendría que enfrentarse a sus demonios. Un sonido distante, como un candil apagándose, resonó a través de la habitación, culminando en un silencio aterrador. ¿Era realmente un final, o solo el comienzo de algo mucho más oscuro? «Juan», un susurro apenas audible apareció. «Alguien más está intentando liberarlo». La oscuridad parecía absorber todo, su peso era casi palpable. Cada segundo allí se sentía como una eternidad.
Juan cerró los ojos con fuerza, intentando ahogar su pánico. El susurro había apagado el resplandor de la esperanza que le quedaba. ¿Alguien más?, se preguntó, temiendo lo que esa idea podría significar. Un crujido en el suelo le hizo abrir los ojos de golpe. Las sombras se retorcían como serpientes, y un escalofrío le recorrió el cuerpo. El eco de su propio nombre resonaba, pero ahora se mezclaba con voces que no reconocía. Eran murmullos entrelazados, llenos de dolor y rencor, llamándolo desde las profundidades de su propia historia. «Juan, ayúdanos», se oía con una intensidad desgarradora. Cuando su vista se ajustó a la penumbra, notó que el candil estaba allí, temblando en la mano de la mujer. Su luz parecía combatir a la oscuridad, pero no podía discernir si era una amiga o una enemiga. «¿Quiénes son?», preguntó, su voz temblando como una hoja ante el viento. «Los que llevas dentro, los que llevas contigo», respondió, girando lentamente el candil. Las sombras comenzaron a cobrar forma, delineando rostros que le resultaban vagamente familiares. Empezó a recordar momentos que había enterrado. Su hermano con su mirada decepcionada, su madre, su llanto silencioso, su amigo, quien había dejado de hablarle por sus mentiras. El candil titiló y los rostros se difuminaron, pero regresaron con más ferocidad. «¡Eres un cobarde!», gritaron a coro, sus voces armonizando entre gritos y llantos. Juan sintió que su respiración se aceleraba y una ansiedad profunda se apoderó de él. «¡Basta!», chilló, pero el eco se rebotó en las esquinas oscuras de la habitación. «¿Qué vas a hacer al respecto?», inquirió la mujer, su expresión inquietante reforzada por la luz del candil. «¿Vas a seguir ignorando que tu pasado podría destruirte?». Sin tiempo para contestar, una racha de viento helado atravesó el lugar y las sombras se abalanzaron sobre él. Juan sintió que se le cerraba el pecho, como si toda la culpa que había acumulado a lo largo de los años pesara ahora como plomo. «¡No! ¡Déjenme!». Pero en ese instante ocurrió algo inesperado. El candil comenzó a brillar con más fuerza y la mujer alzó la mano. «Solo tú puedes decidir», dijo. Juan comprendió que no se trataba solo de reconocer su culpa, sino de enfrentarla. Pero ¿cómo podía liberar a aquellos que nunca se irían de su mente y menos de su corazón? Las sombras empezaron a desvanecerse, volviendo a ser mero humo entre sus dedos. La presión aumentaba, el tiempo se detenía. Un grito ahogado brotó de su garganta, mientras el candil proyectaba un resplandor tenue. El miedo de Juan se transformó en algo más, un fuego primigenio que lo empujaba a actuar. «Está bien, lo haré», gritó, «enfrentaré lo que escondí». La mujer sonrió, pero era una sonrisa trágica, como si conociera el dolor que le esperaba. «Es un paso, pero nada es fácil. ¿Tienes el valor para afrontar el legado que heredaste?». De repente, las sombras volvieron a unirse en un torbellino, formando un remolino que lo rodeó. La habitación empezó a distorsionarse, los rostros gritando en un crescendo de desesperación y un eco de advertencia. «Juan, no mires atrás». Sin tiempo para pensar, se lanzó hacia el centro del torbellino. El candil se mantuvo en su mano, ardiente y brillante, como un faro en la tormenta. La oscuridad podía ser vencida, pero no sin costo. Mientras daba el paso decisivo, supo que su viaje apenas comenzaba. Sería capaz de liberar no solo su alma, sino la de aquellos que había traicionado. Una luz ardiente destelló, y de repente todo se volvió blanco. «Juan». El susurro ahora era más claro. El verdadero horror está por revelarse. La luz cegadora comenzó a desvanecerse lentamente, y Juan se encontró de pie en un vasto campo de sombras. La neblina lo envolvía como un abrazo helado, pero esta vez había una convicción ardiente en su pecho. No iba a permitir que el pasado lo definiera. Estaba dispuesto a enfrentar su verdad. «Juan», resonó la voz de la mujer,
ahora más cercana, como un faro en la oscuridad. Cada secreto que has enterrado debe ser liberado. Este lugar lo exige. El candil en su mano brillaba con una luz casi sobrenatural, y al alzarlo proyectó sombras que se retorcían y avanzaban a su lado. Empezaron a tomar forma. Eran las almas de aquellos que había lastimado, cada una con su historia marcada por la traición y el silencio. Ahora más que nunca sentía su dolor. La culpa lo atravesaba como un cuchillo. «Te necesitamos», le suplicaron, sus voces un eco de angustia en su mente. «Saca la oscuridad que se ha posado sobre nuestro pueblo». Juan sintió el peso de sus palabras, como si todo el dolor que había acumulado a lo largo de los años se estuviera concentrando en él. Pero ahora sentía que no estaba solo. Había una red de almas unidas por el deseo de redención. Con determinación, Juan se dirigió hacia el centro del campo, sin importar que las sombras intentaran atraparlo. «¡Escuchen!». Su voz resonó firme, mientras giraba sobre sí mismo, lidiando con la calma que se iba apoderando de su interior. «Voy a contar la verdad, no más mentiras, no más silencio». El candil pulsó, emitiendo un brillo que parecía atrapar la misma esencia de sus palabras. A medida que las sombras se acercaban, Juan empezó a recitar lo que había mantenido oculto en su corazón. Las decisiones equivocadas, la traición de su amigo, el silencio de su madre, las decisiones que hicieron añicos a su familia. Cada confesión era un paso hacia la liberación, tanto para él como para las almas que lo rodeaban. «Luché por miedo a perderme», confesó. «Por miedo a enfrentar las consecuencias, pero no puedo dejar que eso siga. Sé que puedo redimirnos». Las almas comenzaron a tambalearse, y los ecos de sus gritos se transformaron en murmullos de aceptación. El candil brillaba con más intensidad, como si cada palabra suya encendiera una chispa de luz en la oscura noche. De repente, la atmósfera cambió. El peso sobre sus hombros pareció liberarse. «Recuerden sus nombres», dijo Juan con una nueva fuerza. «Sus historias deben ser contadas». Se giró hacia el grupo de almas, viendo sus rostros llenos de calma y esperanza. «Nunca más seremos olvidados». La luz del candil se expandió, formando un torbellino de esplendor que envolvió a todos, y en ese instante las sombras comenzaron a desvanecerse. La niebla se disipó, y con cada historia revivida, el pueblo recuperó su esencia perdida. Los ecos del pasado, antes aterradores, se transformaron en susurros de gratitud. De repente, la neblina se disolvió por completo, y Juan se encontró de vuelta en la plaza central del pueblo, la luz del amanecer bañando su rostro. Había un silencio reconfortante. El aire era fresco, como si hubiera llovido. Las almas que lo habían rodeado sonrieron y comenzaron a desvanecerse, empujadas por un viento que parecía alentar su salida, liberándolos de su sufrimiento. «Gracias», susurraron al unísono. Su carga, la maldición que había atado al pueblo durante años, finalmente se había desvanecido. Juan se sintió ligero, aunque un vacío profundo permanecía en su pecho. Sabía que su propia lucha aún no había terminado. Mientras admiraba el nuevo día que comenzaba a brillar, sintió una presencia familiar a su lado. Era su madre, con una mirada de paz que nunca antes había visto en su rostro. «Has hecho lo correcto, hijo», le dijo, su voz suave y reconfortante. Con cada paso que daba, el peso de su legado se tornó en una fuerza de impulso. La historia de su familia aún necesitaba ser sanada, y aunque su camino sería difícil, Juan ahora se sentía listo. «Voy a cambiar esto», se prometió, mientras el sol iluminaba el pueblo, cada rincón ahora vibrante de vida. Las sombras que una vez lo atormentaron se habían desvanecido. Había un futuro por construir, una historia de redención que debía ser contada. La voz de la mujer del candil permanecería con él, recordándole siempre que
Aunque el pasado lo persiguiera, él era el autor de su propio destino. Su viaje no había terminado, era solo el principio. Con una sonrisa en su rostro y el candil aún colgando de su mano, Juan se puso en marcha, sabiendo que las decisiones que tomaría a partir de ahora transformarían no solo su vida, sino también la del pueblo que había aprendido a amar de nuevo. Y así, mientras el día comenzaba, Juan se despidió de las sombras, agradecido por la oportunidad de redimirse y decidido a enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara con valentía y amor. Es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitas mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.